Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Diputado Rodríguez, ¿es bueno o es malo ese silencio de las FARC cuando se habla que está en territorio venezolano? ¿Es bueno o es malo que ambos países mantengan cierta prudencia y se olvide un poco el tema de la presencia de este grupo terrorista en Venezuela? Es malo porque de por medio están los derechos humanos tanto de Venezuela como de Colombia, de los ciudadanos de a pie, de los que debemos ser el privilegio a la hora de tomar decisiones ejecutivas desde los gobiernos. Personas que han sido secuestradas, personas que han sido extorsionadas, personas que han sido asesinadas, familias que son víctimas del narcotráfico hoy, son parte de la explicación del por qué Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora, yo no sé, yo me acojo a las palabras del ministro Pinzón, no sé si Timochenko está en Venezuela, pero con toda responsabilidad debo decirle, no me extrañaría que Timochenko y otros comandantes guerrilleros de la FARC, como del Ejército de Liberación Nacional, como de grupos de delincuencia organizada colombianos y también grupos guerrilleros y de delincuencia organizada venezolanos, estén en territorio venezolano bajo el cobijo de las autoridades. Para esto yo tengo que recordar, porque las cosas a veces por sabidas se callan, por calladas se olvidan, ese pecado no hay que cometerlo, que iniciándose el gobierno de Hugo Chávez, en un documento que fue expuesto por el periodista venezolano Roberto Justi, luego difundido también por la hoy en el exilio periodista venezolana Patricia Poleo, y yo en calidad de periodista de RCTV también lo escudriñé en muchas oportunidades, el documento denominado Frontera, Plan Fronteras de 1999, firmado por el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, unos años después, ministro de Interior y Justicia, unos años después, el hombre que estaba recibiendo a los secuestrados que liberaron y les decía, vayan con cuidado camaradas, le decían a los compañeros camaradas, a los guerrilleros de la FARC. En ese documento, y repito, el año 1999, ya el gobierno prometía a las FARC asilo, apoyo logístico, contrataciones, atención médica. Bueno, ¿por qué tendríamos nosotros que escandalizarnos si unos años después el propio presidente Chávez, cosa que no ha desdicho, gritó a los cuatro vientos que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional eran para él grupos políticos y lo hizo que tenían en la Asamblea Nacional, en pleno, y le dio reconocimiento a las FARC y al ELN como grupos revolucionarios que tenían el derecho para estar en Colombia y tenían la frontera abierta para estar en Venezuela. Pero fíjense que los hechos que ustedes están relatando ahora es de hace más o menos 2, 4, 5 años, cuando la FARC de alguna forma tenía algún protagonismo internacional que convocó, hasta Sarkozy se pronunció sobre el tema con el de Ygritte Betancourt. Y de ahí para acá, con la cantidad de golpes militares que se le ha dado del señor Gran Nobles, del señor Raúl Reyes, políticamente y a nivel internacional han quedado totalmente aislados, han quedado como unos terroristas, como unos bandidos que son lo que son realmente la FARC, y por lo tanto le quiero señalar que de alguna otra forma nunca más se volvió a hablar de ese protagonismo internacional que sin duda, como lo acaba de referir el señor diputado, se lo dio totalmente Chávez. Pero eso fue hace 4 o 5 años, yo creo que todo el mundo entendió que esa era una vaca loca, que es el peor error histórico que de pronto ha podido cometer el señor Chávez, porque eso le estaba costando un prestigio internacional o un desprestigio internacional sin ningún parangón. Ahora, yo soy diputado de frontera. Permítame, diputado Rodríguez, ¿le falta más protagonismo al presidente Chávez con el caso de las FARC y la posible estadía de su máximo cabecilla en territorio venezolano? Yo creo que debería decir de manera taxativa al mundo que rechaza a las FARC, dar demostraciones de que investiga lo que ocurre en línea fronteriza y que les detiene y que les entrega a la justicia colombiana. Pero esto no está sucediendo. O sea, el silencio del presidente Chávez solamente denota una sintonía con lo que fue su pública adicción. Y perdón, estoy diciendo que es adicto al proyecto político de las FARC, que él reconoce debe ser de respeto para el mundo y de reconocimiento por el mundo entero. Mire, en el momento en que el presidente Santos señaló que aquellos campamentos, más de 80 campamentos, ya no estaban donde originalmente se había denunciado en la OEA que estaban, yo visitaba Bogotá con otro diputado, Julio Montoya, justamente por el tema de la extradición del narcotraficante Walid Maclet, quien ha señalado que fue también un operador respecto de ventas de armas a las FARC.
Bueno, nosotros no podemos soslayar una cosa de la otra. En aquel entonces decía yo a mis colegas parlamentarios colombianos que mucho agradeceríamos los venezolanos que le preguntaran al presidente Santos, bueno, si no están ahí esos campamentos, digan si es que definitivamente ya no están en ningún territorio venezolano o es que se movieron a otra parte. Sí. Pero mire usted esto que es importante señalarlo. A Walid McClelland lo mandaron a Venezuela justo cuando traían de Venezuela para acá a un hombre de la FARC, Joaquín Pérez Becerra, quien era el hombre de las comunicaciones de la FARC. Ahora, mire usted cuántas cosas graves podría haber dicho Walid McClelland que llevó al presidente o al gobierno de Colombia a hacer ese canje por el cual muchos colectivos de izquierda radical le protestaron al propio Hugo Chávez y lo tildaron de traidor. Tenemos que hacer una pausa. Antes de esa pausa, ¿usted se acuerda cuando se murió Tiro Fijo, todo lo que exclamó el señor Chávez? Claro y que ahora sí. con Cano, totalmente diferente lenguaje. Hacemos una pausa en la noche de NT24. En segundos, más información sobre este tema tan importante, el futuro de las FARC en Latinoamérica. Ya nos vemos. Diputado Rodríguez, ¿usted cree que si el gobierno y las autoridades colombianas llaman al presidente Chávez y le dicen en tal coordenada está el señor Timochenko, las autoridades venezolanas van a acudir con rapidez y con eficacia a la captura o a su abatimiento? No, no creo, nunca lo hicieron ni creo que lo hagan ahora. Yo creo que hay un entendimiento, no me consta, no estaba allí en las reuniones entre Santos y Chávez, pero creo que a ojo de buen cubero uno puede sacar por conclusión que pretende favorecer la relación comercial que estuvo hace unos años en alrededor de $7.000 millones entre ambos países y que, por cierto, luego de la interrupción, cuando dejó en suspenso Hugo Chávez las relaciones con Colombia, dejó un saldo de deudas milmillonarias con empresarios colombianos que ahora estarían aspirando a que sean subsanadas. Entiendo que no han sido del todo subsanadas esas deudas, pero repito, esa agenda que es importante, porque es la agenda de la producción, es la agenda del intercambio comercial, es la agenda del empleo, no puede estar por encima de la agenda del combate frontal al terrorismo. Y si aquí el gobierno dijo y no terminó de decirlo todo respecto de las bases que ya no estaban en aquellas coordenadas, y cuando digo que no terminó de decirlo todo es porque no nos explicó si es que ya no están células guerrilleras colombianas en territorio venezolano, pues yo sí, como diputado de frontera, denuncio, porque yo no soy el presidente Chávez ni me cuento entre sus adeptos, que hay células guerrilleras del estado Táchira, de donde fui electo como diputado a la Asamblea Nacional. Yo convoco, si quieren, invito a los parlamentarios de nuestro país hermano de Colombia a que vayan al sur del estado Táchira y se den cuenta cómo hay cesión de soberanía a cuadros del Ejército de Liberación Nacional. Señor Benedetti, yo los invito a que vayan a la frontera Táchira-Zulia y se den cuenta cómo hay líneas y cesión de soberanía a la FARC. Y que hablen con los productores de Táchira, Zulia, Apure, Barinas, el estado Bolívar, el estado Amazonas, y se darán cuenta cómo ciertamente estamos minados de columnas guerrilleras colombianas. Diputado Rodríguez, usted está en una comisión importante, o por lo menos tiene la idea de pedirle al gobierno colombiano que den la información contenida en los computadores y en las diferentes memorias, en las USB que se le encontraron al señor Alfonso Cano. ¿A quién se lo está pidiendo y con quién se está reuniendo usted para pedir eso? No, todavía no lo hemos pedido formalmente, estamos haciendo las diligencias, los diputados de la Unidad Democrática Venezolana, poniéndonos de acuerdo para saber exactamente cómo, de la manera más eficiente, lo podemos requerir a las autoridades de Colombia. Ahora, esto tiene una barrera en Venezuela, así como las computadoras de Raúl Reyes son fantasía del imperio, inmediatamente sabemos que puertas adentro las computadoras de Cano también serán fantasías del imperio, por lo menos para el presidente Chávez y sus colaboradores, si es que estas arrojan datos comprometedores. Pero hoy día las cosas hay que refrescarlas. Por relaciones con las FARC, autoridades, la Reserva Federal, por ejemplo, el Departamento del Tesoro, emitieron desde hace años medidas cautelares
de congelamiento de fondos y de alerta respecto de grandes personajes del mundo militar, casi todos ellos, alrededor de Hugo Chávez, que no han sido removidos, no han sido investigados, no han aclarado la situación. El general Hugo Carvajal, director de inteligencia militar, conocido el general Pollo Carvajal, sigue siendo el director de inteligencia militar. El ahora jefe del Comando Estratégico Operacional, antes jefe de la DICIP, general Henry Rangel Silva, también ha sido señalado por relaciones con la FARC. El exministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, fue objeto de estas medidas, y más recientemente un diputado al Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, exalcalde de Caracas, Freddy Bernal, mismo que asistió a una barriada popular donde hay también sesión de soberanía a grupos radicales, y se nos dice con mucha insistencia a irregulares extranjeros pues a develar una estatua, un busto de Manuel Marulanda. Su mayor explicación fue: vengo como ciudadano, no como alcalde, pero no se puede soslayar una cosa de la otra. Claro. Ahí estamos con una explicación. Señor Miguel Ángel Rodríguez, diputado de Venezuela, muchas gracias por acompañarnos, señor. Solo quiero decir algo. Sí, señor. Discreparé toda la vida del presidente Chávez mientras él siga pensando que Venezuela limita al occidente con las FARC. No, Venezuela limita al occidente con la República Hermana de Colombia, soberana, integralmente reconocida como libre y democrática. Y en ese sentido denunciaremos todo lo que se tenga que denunciar. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. NTN24, 3 años de información de Latino para Latinos. Buenas noches.